TV5, canal local de Montería. Televisión de integración cultural para el departamento de Córdoba. Nuestra señal aérea llega a los hogares a través del canal 44 en la frecuencia UHF y por la página de internet www.tv5monteria.com. TV5 es información. Noticias de la mejor manera. Desde este programa por su compromiso y con un balance de la operación. Es actualidad. El concepto de audio. Dice nuestro himno musical. Es entretenimiento. Es cultura. Es música. Y es integración con la familia. TV5, más que un canal, es una puerta abierta a la diversión y el entretenimiento para la comunidad. TV5 Canal Local de Montería con señal aérea. Ahora en el Canal 44 te invita a ver de lunes a viernes a partir de las 6:30 de la tarde TV5 Noticias. Apreciados televidentes, sean bienvenidos a TV5 Noticias. Con diferentes secciones cada día y la información más actualizada. La verdad de la noticia en TV5, el canal local de Montería. TV5, el canal local de Montería, en contacto contigo. Estamos en las redes sociales. Haz parte de nuestra red de amigos en Facebook como TV5 Montería. Síguenos en Twitter como @TV5, en YouTube como TV5 Montería y en Skype como TV5. TV5 Montería, en contacto contigo. Todos piensan que pueden serlo. Pero en el camino, muchos se quedan. Porque este espacio está reservado para algunos pocos, que tienen lo que se necesita para dejar de ser lo que son y convertirse en verdaderos héroes. Haz parte de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba. Inscripciones abiertas. Buenos días. Vengo a leerte tus derechos. ¿Mis qué? Todos hemos nacido libres e iguales. No discrimines. Tienes el derecho a la vida. Tienes el derecho a la vida y a vivir en libertad y a salvo. Tienes el derecho a la educación. Tienes el derecho a tus propias posesiones. Tienes el derecho a la seguridad social. Tienes el derecho a jugar. Tienes derecho a la democracia. Tienes derecho al asilo. Tienes el derecho de tomar responsabilidad. Y nadie puede quitarte estos derechos y libertades. ¿Por qué haces esto? Tienes derecho a saber. Toda la información y la actualidad del Centro Familiar Cristiano, ahora más cerca de usted. Conozca nuestra expansión, historia, logros, capacitación y eventos. Espacio CFC, hacia adelante. En TV5 siempre pensamos en lo mejor para usted. Para sus inquietudes, comentarios o sugerencias sobre nuestra programación, llámenos a la línea fija del televidente 781-4407 o escríbanos a nuestro correo electrónico tv5canaldemontería@yahoo.com.
TV5, canal local de Montería. Televisión de integración cultural para el departamento de Córdoba. Nuestra señal aérea llega a los hogares a través del canal 44 en la frecuencia UHF y por la página de internet www.tv5monteria.com. TV5 es información. Noticias de la mejor manera. Desde este programa por su compromiso y Con un balance de la operación. Es actualidad. El concepto de autor. Dice nuestro himno musical. Es entretenimiento. Es cultura. Es música. Y es integración con la familia. TV5, más que un canal, es una puerta abierta a la diversión y el entretenimiento para la comunidad. Actualidad, información, cultura, entretenimiento, moda. Ya son las 7, de lunes a viernes. TV5, el canal local de Montería. Estamos viendo la señal del canal de Montería, TV5. Ya estamos de regreso. Ya son las 7. Ya son las 7. Muy buenos días, Montería. Muy buenos días a todos aquellos que están aquí conectados con Ya son las 7. Un saludo muy, pero muy especial a todos aquellos que están pendientes a través de Canaán Estéreo en los 89.0 FM, la radio que te bendice. De igual manera, aquellos que ya están encendiendo su televisor en el canal 44 UHF de nuestra señal, el canal TV5. También para todos aquellos que nos ven a través de la web, aquellos que nos ven a través de www.tv5monteria.co o www.canalestereo.fm. También para aquellos que están ahí a través de las redes sociales con @yason las7 con número y a través de nuestra página de Facebook Ya son las 7 como programa de televisión. Como lo venimos anunciando, el día de hoy hoy es miércoles de Tu Derecho al Día y ahí ya habíamos empezado a hablarles un poquito sobre el tema que trataríamos el día de hoy y hoy vamos a hablar sobre la acción de tutela. Y quién mejor tenemos aquí que nuestras compañeras Lorena Machado y Yasmín Muñoz para que nos presenten de igual manera a unos invitados muy especiales que nos van a acompañar en nuestra sección el día de hoy. Lorena. Bueno, muy buenos días a todos nuestros televidentes de TV5, también a los que nos escuchan a esta hora por Canaán Estéreo. Sean para todos muy buenos días. Y bueno, efectivamente, Caro, hoy en Tu Derecho al Día vamos a tener un tema muy, muy interesante, que si, bueno, alcanzamos a terminarlo excelente, si no lo continuamos en el próximo programa. Y también pues unos invitados muy especiales, pero bueno, yo creo que nos salude también nuestra compañera Jazz antes de presentar a nuestros invitados. Gracias, Lore, gracias a todos los oyentes y televidentes de TV5. TV5. Caro, muy buenos días, Caro, muy buenos días, Lore. Hoy tenemos unos invitados súper especiales. Bueno, y quiero darle paso a ellos inmediatamente. Tenemos aquí al doctor Carlos Leal y al doctor Carlos López. Muy buenos días, bienvenidos. Que es rico tenerlos en Montería. Doctor Carlos López, muy buenos días. Muy buenos días.
Muy buenos días. Micrófono. Muy buenos días. Bueno, yo quiero presentarles de una manera muy especial al doctor Luis Alfonso Leal, ex magistrado de la Corte Constitucional, actualmente abogado litigante. Está con nosotros en esta mañana porque va a compartir con nosotros sobre este tema tan especial que vamos a tratar, que es la acción de tutela, juntamente con el doctor Carlos López, abogado litigante, especialista en Derecho Administrativo y docente de la Universidad del SINU. Muy bienvenidos sean los dos y agradecemos que estén esta mañana compartiendo con nosotros. Doctor Luis Alfonso Leal, para nosotros de verdad es un gusto tenerlo acá. Y bueno, entremos en materia. Usted es el experto en este tema y queremos que nos cuente a los televidentes y por supuesto a las personas que nos escuchan por Canal Estéreo, porque es enlace con la emisora, sobre la acción de tutela. ¿Qué es la acción de tutela? Bueno, muy buenos días para todos ustedes. Muchas gracias por la invitación, que para nosotros es una bendición. Todo lo que digamos acerca de la acción de tutela tiene que fortalecer algo que está consagrado en la Constitución, que es nuestra Carta de Derechos. Voy a decir una bobada. El país que sueño es un país sin acción de tutela. ¿Por qué es un país sin acción de tutela? Porque bastaría simplemente leer el preámbulo de la Constitución para entender que esos compromisos que proclamó el pueblo colombiano en su preámbulo, como es el trabajo, como lo es el conocimiento, como es la justicia, como es la igualdad, deban ser realizados por los órganos electos, es decir, por el Congreso de la República y por el Presidente de la República, y que sean ellos los encargados de expedir esas especiales políticas públicas en salud, en educación, en servicios públicos, en agua potable, atención a los desplazados, atención a las víctimas del conflicto, atención a los pensionados, etcétera, 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 y que esto no se haga a través de la vía de la tutela. Desafortunadamente, y como tú lo decías en la presentación inicial, nosotros somos abogados litigantes, pero los derechos de las personas no se deben litigar. Así es. Deben ser reconocidos y garantizados por los órganos y por las autoridades electas. Eso era lo que quería decir en primer lugar. Así es, doctor, y efectivamente está contemplado en el preámbulo de la Constitución, como usted bien lo decía. Es un compromiso que se ha hecho a nivel nacional de que sean estos derechos pues respaldados, cuidados, pero vemos que surge un mecanismo de protección a estos derechos y creemos que se da a razón de que se han visto violentados de alguna u otra manera. Es así cuando en la Constitución del 91 se establece la acción de tutela y, bueno, se habla de la acción de tutela en el artículo 86 y se establece a través del decreto 2591. Entonces, cuéntenos, doctor López, yo quiero que sea usted quien nos cuente un poquito sobre qué es la acción de tutela como tal. Retomando lo que dice el doctor Leal respecto de que él sueña con un país que sin acción de tutela, sin ese mecanismo, pensaría que nace en virtud de la ineficacia de las tres ramas del poder público. De esa ineficacia es que nace esa acción de tutela o esa acción de amparo. La Constitución Política de su artículo 86 habla de la utilización de ese mecanismo idóneo, eficaz, para lograr la protección o vulneración de derechos fundamentales, sea por el Estado, entidades del Estado, o también cuando particulares también lo hagan. El decreto 2591, como bien lo decía, habla de la reglamentación de la tutela, de cómo se materializa, cómo se aplica, cómo se lleva a cabo este mecanismo idóneo. Y pues lógicamente también ha tenido una sugerencia a nivel jurisprudencial, unas reglamentaciones en su aplicación. Perfecto. Bueno, yo sí tengo una pregunta, no sé cuál de los dos me la quiera responder. ¿Por qué se dice que la tutela es preferente y es sumaria? Una de las virtudes de la acción de tutela básicamente es que no es un proceso como tal, es decir, no hay un litigio. Ajá. Y como no hay un litigio como tal,
no tiene la ritualidad de cualquier otro proceso. Es decir, la parte accionada está en la obligación de, entre otras cosas, de presentar informes, no de contestar una demanda y de proponer excepciones. Cuando se habla de la acción de tutela como el mecanismo más expedito para la defensa de derechos fundamentales, es porque el Estado colombiano, antes de la expedición de la Constitución de 1991, ya se había comprometido a nivel de instrumentos internacionales a tener un instrumento de protección de derechos fundamentales de esta dimensión. No había cumplido ese compromiso, no lo había honrado, y pues al cabo de la gestión de los delegatarios del pueblo en la Asamblea Nacional Constituyente se consagra una acción de esta magnitud, que entre otras cosas estamos llegando a hoy a un número aproximado de 6 millones de acciones de tutela a lo largo de estos 21 años de vigencia de la Constitución del 91. Es tremendo, increíble. Doctor, a mí me genera una duda cuando en algunas partes uno lee las definiciones de acción de tutela y dice que es un mecanismo de protección de derechos fundamentales constitucionales, pero también de aquellos que no están contemplados en la Constitución política. ¿A qué derechos está haciendo referencia? Bueno, aquí Carlos me puede complementar. El hecho que la Constitución de 1991 sea un catálogo rico en derechos fundamentales no significa que no se puedan incorporar otros derechos por vía jurisprudencial o por vía del bloque de constitucionalidad. Okay. Hoy están surgiendo derechos que anteriormente ni conocíamos: el derecho al consumo del agua, el derecho a la ciudad e incluso el derecho a la internet, en la gran comprensión que estamos en una sociedad de redes y en unas sociedades de conocimiento. Tratar de excluir del catálogo de las cartas de derechos aquellos que inicialmente no fueron o reconocidos o garantizados o consagrados sería una bobada, y lo que ha hecho sabiamente el pueblo colombiano en la Constitución del 91 por vía del reenvío es permitir que existan unos derechos llamados innominados, es decir, de construcción posterior. Ah, ok, perfecto. Doctor Carlos, ¿quiere complementarnos un poquito más? Sí, esos derechos innominados que dice el doctor Luis Alfonso, que también los ha denominado la doctrina como el soft law. Muchos derechos nacen por vía de interpretación constitucional por las altas cortes, como por ejemplo los derechos de los desplazados. Entonces, existen muchos derechos de los desplazados donde se han reconocido a nivel constitucional por acción de tutela. Pues en la Constitución no aparece que de pronto el derecho a la vivienda sea un derecho fundamental. Ajá. Porque no lo es, no es fundamental. Así es. Pero en virtud de esa situación que ha sufrido el Estado colombiano con el desplazamiento de grupos armados, la Corte ha reconocido como derecho fundamental a tener una vivienda a esas personas desplazadas, que por omisión del Estado han llegado hasta ese punto de salir de sus tierras, de su asentamiento, y pues han quedado a la deriva en el país. Entonces han tenido esa protección constitucional. O sea, ese es un mínimo ejemplo de esos derechos que no los encuentras en la Constitución como derecho fundamental, pero sí nacen de la interpretación de la Corte Constitucional y se reconocen de manera individual. Y son protegidos por el mecanismo de protección que es la tutela. Correcto. Ok. Así es. Sí, doctor, ¿qué personas pueden acceder a una acción de tutela? ¿Qué le diría usted a esas personas que en estos momentos nos están viendo y que han tenido problemas o derechos vulnerados? ¿Qué le diría usted a ellos? Bueno, la respuesta es muy sencilla. La acción de tutela es un instrumento de protección constitucional al cual puede acudir cualquier persona, natural o jurídica, con una aclaración: que en el tema de la acción de tutela el concepto persona no está dentro del estrecho margen de lo que entienden los civilistas como tal. La acción de tutela tiene tantas dimensiones que incluso, por vía del ejemplo en el caso Escalona,
la Corte hubo de proteger unos derechos a pesar de él ya haber fallecido y a pesar de consagrarse como una tutela por hecho superado, la Corte da unas órdenes muy especiales y complejas en el caso de los cantautores colombianos. Pero yo también quisiera rescatar eso, y antes de que ustedes me lo pregunten. La acción de tutela es un mecanismo al cual han acudido las víctimas de la salud, las víctimas de la seguridad social, las víctimas de las pensiones. En un país como el nuestro, cuando seamos realmente un país próspero, los derechos de los pensionados no deben ser litigados. Aquí necesitamos acción de tutela para aquellas personas que son aspirantes a pensionarse, como para los que ya se han pensionado, para que se les reliquide sus pensiones o para que no se las quiten. Así es. Porque eventualmente, y lo que es más dramático, acción de tutela para cuando fallecen a favor de sus sobrevivientes. No es la panacea, volvemos a insistir con Carlos. Me parece que el camino más adecuado es que las mismas autoridades administrativas procuren ser defensoras de los derechos que están en las cartas de derechos. El Código de Procedimiento Administrativo consagra una nueva cultura jurídica. Ojalá aquellas personas, agentes del Estado, comprendan la dimensión de la reforma del nuevo Código de Procedimiento Administrativo en su parte primera. Así es. Yo quiero hacer un poquito de historia y remembranza de la acción de tutela como tal. Si inicialmente usted nos planteaba, doctor, y el doctor Carlos también nos los planteó, de que en un país como Colombia, donde en el preámbulo constitucional se habla de una manera general de una garantía de derechos y toda esta situación para los ciudadanos del pueblo colombiano, entonces, ¿a quién se le ocurre la idea de que se cree un mecanismo de protección de estos derechos que han sido vulnerados? ¿O cómo nace la necesidad de que se cree este mecanismo de protección? ¿A razón de qué? Una razón muy sencilla es la distorsión del sistema. Cuando se diseñaron los estados, o la idea de estado moderno, se pensó básicamente en una distribución del poder público y cada autoridad tenía unas específicas funciones que debía realizar. Los jueces en la primera idea de Estado de Derecho no crean derecho, y no crean derecho simplemente porque el derecho está monopolizado en las tareas que desarrolla el legislador, el Congreso. Esta idea mesiánica de un Congreso sabio y que ejercite su papel de creación del derecho a favor del interés general hoy en día está suficientemente ilustrada, que no es. La gran mayoría de tareas que cumple el Congreso de la República son tareas en beneficio propio. Cuando surge la necesidad de crear un instrumento como la acción de tutela, es pensando que hay una distorsión en el sistema, que el Congreso de la República no cumple las tareas que tiene que cumplir. Esto es, por vía del ejemplo, la regulación de las situaciones familiares y económicas relacionadas con las parejas del mismo sexo. Independientemente del problema ético y del problema religioso que haya allí, el Congreso de la República está obligado a legislar. Como el Congreso no cumple ese papel y la administración tampoco cumple ese papel, es decir, el Ejecutivo no cumple ese papel, le corresponde por vía de la distorsión del sistema a un juez constitucional. No debería ser así, vuelvo a insistir, no se deben litigar los derechos, no se debe ir a mendigar un derecho ante una autoridad judicial. Pero mientras las autoridades encargadas de hacer lo que tienen que hacer en un Estado social de derecho no lo hacen, lo tendrá que hacer siempre un juez de la República. Así es, eso efectivamente. Eso es lo que sucede y lo vemos en muchas situaciones, en la vulneración de los derechos, por ejemplo, de la salud,
donde yo creo que la cantidad de tutelas que se colocan por la vulneración de este derecho son las más significativas a nivel nacional, porque se presentan situaciones con diferentes instituciones, y no para no caer en menciones, así es, que simplemente se niegan a hacer algo que saben que deben hacer algo que se debe cumplir, y que no lo hacen por negligencia o por cualquier situación que se les presente, y no es el caso. Doctor, otra pregunta que particularmente tengo, doctor López. Doctor López, ¿hay algún precedente para instaurar una acción de tutela? O sea, ¿se debió hacer algo antes de que de pronto no fue resuelto, quizás un derecho de petición, quizás, qué sé yo, para poder acceder a la tutela, o es un mecanismo de protección directo? La acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario, ¿cierto? Cuando, digamos, lo que mencionabas ahora hace poco, lo referente al tema de la salud, al tema de la salud, cuando las personas solicitan de pronto un medicamento a una EPS a la cual están afiliadas, y pues lógicamente le niegan ese medicamento por no estar incluida en el POS. Previamente pues debe existir una solicitud, pues lógicamente que le niegue el derecho, para que el juez de tutela entonces tenga razones fácticas para poder verificar que en realidad sí le negaron el derecho a la persona. En el Estado constitucional, por ejemplo, en que nosotros vivimos, pues el tema de la salud, la vida es muy importante para las personas. Inicialmente, pues en las universidades los profesores de Derecho Constitucional enseñan los derechos fundamentales por generación, pero estudiando, por ejemplo, los constitucionalistas del derecho, como doctor Chinchilla, el doctor Manuel Fernando Quinche, muy amigo del doctor Leal, ellos dicen en sus textos que esa clasificación que se hace es meramente académica, únicamente es meramente académica, que los derechos se reconocen de manera individual a las personas, de manera individual, dependiendo de la situación de la persona. Entonces, cuando se le niega un derecho a una persona, dependiendo del caso específico, así el juez de tutela evaluará la situación y así reconocerá el derecho. Entonces, en muchos casos, previamente debe existir una solicitud con la entidad que vulnere el derecho, y pues en otros casos pues no será así. No será necesario. Exactamente, la protección debe ser inmediata. Ok. Bueno, ¿y qué consecuencias trae el no acatar la orden de un juez judicial, de un juez de la República, doctor? Esa pregunta sí que es interesante. Interesante en el buen sentido de la palabra. Yo creo que las autoridades públicas, las que son campeonas de violaciones de derechos fundamentales, están muy identificadas. ¿Cuáles son? Caso específico, los operadores de la seguridad social, tanto en el tema de pensiones como en el tema de salud. Los despachos judiciales están inundados de acciones de tutela contra el Seguro Social, contra la Caja Nacional de Previsión, cuyos jueces tutelan y amparan los derechos fundamentales que son violados permanentemente por estas entidades. Es más, en el caso de la Caja Nacional de Previsión hay una declaratoria de estado de cosas inconstitucional. Desafortunadamente en el país el incidente de desacato no tiene un término, y las únicas armas que tiene el juez de tutela es ordenar el arresto o una multa. Hoy en día las entidades de protección social, de seguridad social, saben el juego del incidente de desacato, esto es que no hay un término para decidir, que tiene grado jurisdiccional de consulta, que los jueces de una manera paternalista esperan que pase 6, 8 meses para que se cumpla un fallo de tutela y no pasa absolutamente nada. También es una distorsión del sistema, y esa distorsión del sistema solamente puede ser corregida por los propios jueces, porque el mandato de la Corte Constitucional es que el término debe ser igual o similar a un término
de fallo de tutela de primera instancia, de 10 días. Vuelvo a insistir, desafortunadamente en el país, los campeones de violaciones de derechos fundamentales, o sea, entidades de seguridad social, ya saben, ya han generado unos anticuerpos y ya saben cómo tomarle del pelo a las acciones de tutela. Es dramático, es dantesco, pero ello ocurre así. Desafortunadamente es otra distorsión del sistema. Okay. Bueno, yo creo que llegamos al final de nuestro programa por hoy. Agradecemos a nuestros invitados que nos hayan acompañado en esta mañana, al doctor Carlos López, al doctor Luis Alfonso Leal. Muchísimas gracias por estar aquí, por ilustrarnos de una manera excelente sobre la acción de tutela. Y bueno, aquí bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, en cualquier momento ya saben que ya son las 7 y el canal TV5, pueden venir las veces que quieran y las veces que estén aquí también, exactamente para que todas las personas puedan también conocer y aprender de tantas cosas y que ustedes nos pueden enseñar. Yo sé que muchos ahí estuvieron muy pendientes, sobre todo porque muchas de las personas que tienen estos casos de igual manera van a aprender también. Pero antes de irnos, yo sí quiero una preguntita que no quiero dejar que ustedes no respondan, y es que en el caso de las personas que quieran instaurar esta acción de tutela, ¿dónde deben hacerlo y de pronto qué documentación les es exigida para aquellos que realmente no saben o nunca han instaurado una acción de tutela? La acción de tutela la puede interponer cualquier persona, pues es un mecanismo que está dirigido a todos los ciudadanos, tiene un mecanismo flexible que no necesita ninguna rigurosidad, y todos los jueces son jueces de tutela. Cualquier juez puede conocer de este mecanismo. Y pues requisitos, pues ninguno, o sea, dependiendo de la situación que se presente, pues así son la documentación que tiene que aportar, pero no necesita ninguna documentación. Es más, no necesita un abogado para presentar una acción de tutela. Por eso le decía, cualquier persona puede acudir a este mecanismo y dirigirse ante el juez de tutela y buscar la protección de su derecho vulnerado. Ahora sí, entonces nosotros, ahora sí se nos acabó el tiempo, nosotros nos despedimos por el día de hoy, no sin antes invitarlos a que sigan con la programación de nuestro canal TV5 y Canal Estéreo. Nosotros nos vemos mañana bien tempranito, 7 de la mañana. Recuerda que les hablan a Carolina Buitrago. Dios les bendiga y chao. Listo. Ya son las 7.